Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Hola Rosita. Hola Yulisa, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Elida, Raúl, Rodrigo, Giselle. Hola María. Hola Rosita. Saludos a Lucho. Estimada María, ¿cómo está, hermana? Vamos a dar un par de minutos. Hermana Yolima. Un par de minutos, muy bien. Hermano Nicolás, ¿cómo está? Hoy día vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Ok? Instrucciones para la iglesia. Hermana Cindy. Hola Beni. Hermana Helen, ¿cómo está? Anita. Hermana Mario. Bueno, vamos a empezar realmente esperando que todos ustedes estén bien de salud y, bueno, perseverando en las cosas de Dios. Ok, vamos a estudiar hoy día Primera de Corintios, capítulo 5. Espero que podamos estudiar los 13 versículos porque es un bloque donde vamos a ver algo bien interesante. Así que vamos a orar, ¿ok? Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos, Señor, esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias, Dios, porque tú todavía nos permites congregarnos, Señor, a través de las redes, pero aquí estamos, Dios, de alguna manera reunidos para compartir tu palabra. Si bien sabemos que el congregarse es estar todos juntos en un lugar físico, alabándote y adorándote, es lo que nos ha tocado vivir hoy en día, Señor. Tú en tu misericordia has extendido hoy día el Evangelio a través de las redes sociales, Dios. Ahora podemos estar juntos, hermanos de diferentes países, Dios. Te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Entenderlo y ponerlo en práctica para luego enseñarlo correctamente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a lo nuestro. Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a estudiar. Los 4 primeros capítulos de esta carta nos hablaban de la preocupación que tenía el apóstol Pablo debido a que se habían formado bandos en la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia se habían formado 4 bandos, ¿se acuerdan? Los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolos, los que seguían a Pedro y los más espirituales de todos, los que solo seguían a Cristo. El problema era que la inmadurez espiritual y el orgullo de la iglesia era
de los creyentes de esta iglesia era la que había llevado a este tipo de divisiones. Después de analizar este problema de falta de unidad, que es terrible, el apóstol pasa a otro problema. ¿Ok? Ahora él va a enfrentar otro problema que había en la iglesia. Pablo necesitaba confrontar ese problema. El mismo orgullo que había llevado a algunos corintios a desafiar la autoridad apostólica de Pablo, también les había hecho descuidar la santidad que debe caracterizar a la iglesia. Vamos a ver este tema, ¿no? Cómo el orgullo con la santidad chocan. Ahora el apóstol se había enterado de que existía un grave problema en la iglesia de Corintio, lo cual le llamó mucho su atención. Había un hombre en la iglesia que, diciendo ser cristiano y que iba a la iglesia y compartía comunión con los hermanos, estaba con los hermanos, estaba teniendo una relación inmoral con la mujer de su propio padre. Bueno, la mujer de su propio padre suponemos que es su madrastra, ¿no? A Pablo, claro, pues le impactó esta noticia. El comportamiento de este hombre era inexcusable y Pablo encontró que era inexplicable cómo la iglesia en su conjunto tolerara este pecado sin tener ningún cargo de conciencia. En ese sentido, la iglesia en su conjunto había fracasado. Ahora, antes de entrar al primer versículo, es muy común en las congregaciones donde no se respeta la sana doctrina y está llena de personas arrogantes que se creen muy espirituales, ¿no? La unión, ¿no? Falsa doctrina con arrogancia, con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia. La tolerancia dentro de la gente que va, de la práctica del pecado de muchos miembros, es muy permisiva. Mira, personalmente a mí me ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? Yo estaba en una iglesia donde la doctrina no era la verdadera doctrina, una doctrina basada en experiencias subjetivas, donde la gente era arrogante, era soberbia, matonesca, realmente eran matonescos con el tema del liderazgo. Y yo pude observar que en mi pastor, la persona que estaba a mi cargo, que era mi pastor, en realidad no era el pastor de la iglesia, porque como eran la pirámide del 12, entonces yo estaba con uno de los 12. De un momento a otro comencé a observar que alrededor de él habían 3 tipos. Los llamo tipos porque no los consideraba creyentes. Uno de ellos era un estafador, conocido en la iglesia, que estafaba a los hermanos. El otro era un adúltero que constantemente engañaba a las hermanas estando casado. Y el otro era un drogadicto en recuperación que tenía problemas psicológicos. Esa gente era la que rodeaba al pastor. Eran como sus chalecos, le decimos acá. Cuando yo lo confronté y le dije que según la Biblia, y usted va a ver acá, dice que con esa gente él ni siquiera debería sentarse a comer, me dijo, no, la misericordia de Dios. Después me enteré que estos 3 tipos lo que hacían era darle dinero, ¿no? Vamos a ver qué antibíblico es eso, ¿no? Fue terrible, fue una de las cosas, cuando vi eso yo dije, bueno, aquí esto no es iglesia, esto es cualquier cosa menos una iglesia, ¿no? Cuando el apóstol Judas escribió su pequeña cartita, ¿no? Él estaba preocupado por la manera en que algunos estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Si usted revisa el versículo 3, encontrará que primero exhorta, ¿no?,
a contender ardientemente por la fe que había sido dada una vez a los santos. O sea, hay una sola fe, no hay muchas fes, hay un solo evangelio. Después dijo que había algunos hombres que estaban entrando encubiertamente en las iglesias y estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Casi siempre hay grupos religiosos que dan a la gente libertad a elegir cualquier estilo de vida sin ser censurados, como el caso que les he contado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en las iglesias hay gente religiosa, pero que no ha llegado a convertirse a Cristo. Aunque vivimos en otra época, todavía tenemos el mismo enemigo, Satanás. Él a veces cambia sus maniobras, pero su fin es siempre el mismo: dejar en tinieblas al pecador que cree que se ha arrepentido, que cree que es cristiano, y además de eso, destruir su testimonio. Él conoce la fuerza de las tentaciones carnales y se aprovecha de esta debilidad. Por eso Él ofrece al creyente esta opción, ¿no? Como decimos, hay grupos religiosos que le dan a la gente libertad a elegir cualquier estilo de vida sin ser censurados. Pero también dentro de la iglesia evangélica hay personas que creen que pueden tener sus creencias religiosas sin renunciar a sus deseos mundanos. En estos grupos se habla muy poco o nada sobre el pecado. El énfasis es la experiencia. Mientras me sienta bien, estoy satisfecho. Ellos juzgan sus creencias en base a sus sentimientos. No les importa la verdad, ¿o no? Si les hace sentir bien, es todo lo que importa. Eso te enseñan. ¿Te sientes bien? Entonces tú escuchas cosas: qué buena la adoración, qué lindo la adoración, me gustó la adoración. La adoración no es para nosotros, hermano, la adoración es para Dios, ¿no? Entonces, hay gente pues que va a las iglesias donde puede cantar himnos, orar, escuchar predicaciones que los emocionan y los motivan a hacer algo, pero no quieren que las iglesias les censuren por su estilo de vida carnal. De esas hay un montón actualmente, ¿no? Gente que dice cristiano, vive como le da la gana y siempre te vienen con el cuento de la misericordia de Dios. No, Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Mira, Dios te perdona, pero ese cuentito de la misericordia de Dios yo me lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ellos piensan que es que el que abusa de la gracia entra en libertinaje, ¿no? Así que vamos a ver, justamente esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Por qué no empezamos a leer el versículo 1? Siempre es bueno una pequeña introducción, disculpen que sea un poco larga, pero el Espíritu siempre nos guía a hacer los estudios de la manera que Él quiere, ¿no? Versículo 1, mire cómo empieza. De cierto se oye, porque en el versículo anterior, Pablo le decía, ¿qué quieren? En el capítulo 4, que vaya con ustedes con tranquilidad o vaya con la vara, pues, o sea, vaya a exhortarlos, vaya a disciplinarlos, a llamarles la atención. Y aquí engancha con el versículo 5, con el versículo 1 del capítulo 5. Recuerden que antiguamente este tema de los capítulos y los versículos no existían. Alguien lo hizo así, lo cual nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque son bloques de pensamiento. Pero dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice entre vosotros, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen.
Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. Me encanta esta introducción porque él va al problema de manera precisa y contundente, es decir, sin rodeos. Las personas de esta iglesia en Corinto que se proclamaban cristianos, súper espirituales, estaban dando su respaldo público a un tipo de pecado, de fornicación, que incluso la gente que estaba fuera de la iglesia se avergonzaría. Pablo no se dirigió al hombre, ni a la mujer, ni a la pareja. Su decepción era con la iglesia. O sea, la iglesia con su falsa sabiduría y sus argumentos inteligentes, los cristianos en Corinto estaban demostrando la inmadurez espiritual que tenían, porque aceptaban, toleraban con tranquilidad tal conducta vergonzosa. Ni siquiera era un pecado oculto del pata, del hermano, perdón. Era abierto, todo el mundo sabía, ¿no? Ahora, todos nosotros sabemos que la evidencia del nuevo nacimiento siempre será una vida transformada, siempre. Si tu vida no ha sido transformada y tú sigues con los mismos hábitos y los mismos patrones de pensamiento y vas a una iglesia y cantas 3 canciones y das tu diezmo y sonríes con la gente y estudias 3 cursitos de liderazgo, te doy la mala noticia, mi hermano, que tú no eres cristiano. No funciona así. Tiene que haber una evidencia en tu vida. La gente tiene que ver. Juan el Bautista dijo una frase que es espectacular, ¿no? Mateo 3:8. Mateo 3:8. Miren a veces la gente no se da cuenta, porque no leemos la Biblia atentamente. Dice, haced, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si realmente yo he sido tocado por Dios y ha cambiado mi mentalidad, mis obras, ahora mis acciones tienen que reflejar mi verdadero arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir. Frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente he cambiado, el fruto, o sea, mi comportamiento debe ser diferente. No perfecto, pero se tiene que ver un cambio. El apóstol se centra en el hombre que vivía en pecado y en la iglesia que lo toleraba. Prácticamente no dice nada de la mujer porque recuerden que en ese tiempo pues la mujer en realidad no tenía mucho que decir. No sabemos si había sido forzada o podría haber sido una mujer incrédula también, ¿no? No sabemos si el padre estaba muerto. Sin embargo, este era un cristiano que vivía en pecado. Era un pecado que dice el versículo que ni aún se nombraba entre los gentiles. Y el apóstol Pablo estaba preocupado, pues, ¿no? Así que dirigió sus palabras a los miembros de la iglesia que estaban volteando la cabeza y no le daban mucho, simplemente lo dejaban ser, ¿no? Y la ley de Moisés define el incesto ampliamente, ¿no? Usted ahí va a encontrar en la ley de Moisés, en Levíticos 20:11, Deuteronomio 22:30, Deuteronomio 22:30 y Deuteronomio 27:20. Deuteronomio 27:20 que dice, maldito el hombre que tome como mujer a la esposa de su padre, ¿no? O sea, está bien documentado, ¿no? Entonces, en medio de esa sociedad que era permisiva moralmente, la iglesia empañó su buen nombre cuando toleró la relación de este hombre con la mujer de su padre. Hermanos, el buen nombre de una iglesia siempre será objeto de burla por la sociedad.
por la gente que nos rodea, cuando los miembros, incluidos sus dirigentes principales, son hallados en pecado y la iglesia lo tolera. Y tenemos ejemplos. Tenemos el ejemplo acá, ¿se acuerda de ese pastor apóstol, Santana, que estaba en adulterio con y tenía secuestrada a una hermana de la iglesia? Y salió en los periódicos y salió en la tele. ¿Qué pasó con el pastor? Nada, ahí sigue. ¿Qué hizo la iglesia? Nada. ¿Qué hizo? Lo defendió. Porque según él, Dios le había dicho que él sí tenía el permiso de Dios para tener otras mujeres. Qué bonito, ¿ves? Como era el apóstol y la gente no conoce Biblia, porque ahí lo que ha debido sacar un hermano es Levíticos, ¿no? No decirle, oye, tú eres adúltero, que dice Jesús. Ya no. Y también tenemos pues ahora recientemente a este farsante, que ya es farsante, el pastor Maldonado, autodenominado apóstol. Ese también está en la misma, ¿no? Está en adulterio, dice que no, pero la gente todavía lo sigue. Este versículo dice, ¿no? Más adelante, que hay que sacar a esa gente de la iglesia. Y podemos imaginar los pensamientos que habían pues en la cabeza del apóstol Pablo, ¿no? Increíble. Ahora tengo que lidiar con este problema, ¿no? No entiendo cómo la iglesia ha soportado esa inmoralidad tan fragante. Tal vez eso se pueda esperar de los gentiles, ¿no? De los que no están en la iglesia, pero un pueblo, la iglesia es un pueblo santo que lleva el nombre de Dios. Lamentablemente hoy en día las iglesias, entre comillas, siguen un patrón similar. La moralidad de la iglesia siempre va a determinar su reputación ante el mundo. Había un programa en la televisión que mi mamá siempre veía, que era cómo los pastores eran inmorales, cómo los hijos de los pastores eran inmorales. Y yo era pastor, entonces me decía, mírame. Entonces para ella, pues, que era católica, no, así que la moral cristiana y la doctrina cristiana tienen que estar unidas, no pueden ser aparte. No somos gnósticos nosotros no decimos que nuestro espíritu es santo y nuestra carne es pecadora, entonces todo lo que hagamos con la carne no tiene nada que ver con el espíritu. Pues eso es mentira. El problema es que cuando nos portamos así, pasa algo terrible. ¿Se acuerdan que estudiamos en Romanos 2:24? Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí, bueno, la interpretación era que por culpa de los judíos, los gentiles, ¿qué hacían? Mostraban desprecio, falta de respeto hacia Dios. O sea, cuando tú tienes un mal testimonio y la gente habla mal de Dios, están blasfemando el nombre de Dios y tú eres el culpable de eso. Nosotros no hemos sido llamados para que Dios blasfeme su nombre por nuestro comportamiento, ¿no? Ya hemos estudiado, hemos sido llamados a ser sal y luz. La pregunta es, ¿qué tanta sal y qué tanta luz estás tú siendo para los de fuera? En la iglesia no necesitas ser ni sal ni luz. Ahí todos somos nacidos de nuevo. Es la gente de afuera la que tiene que verte. En tu trabajo, en tu familia, es más difícil, ¿no? Familia, ¿no? Cuando hay las invitaciones y vas y ya no te emborrachas y ya no eres lascivioso y ya no habrás lisuras, ¿no? Entonces la gente se molesta contigo, ¿no? Y te ataca. Y tú le dices, no, ya no practico esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Vamos al versículo 2. Dice, y a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, dice, y vosotros estáis envanecidos.
¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, Pablo le dice, oye, encima de que está el hombre en pecado, está ahí, pecado horrible, y ustedes lo toleran, todavía están orgullosos. No deberían estar tristes, no deberían estar avergonzados, no deberían estar preocupados, ¿no? El hombre que ha cometido ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Esa es la pregunta. Pablo se dirigió a esta situación con incredulidad, decía, pero qué raro, ¿no? O sea, en vez de estar preocupados, ¿no? Están orgullosos, ¿no? Y él se preguntaba, ¿no? ¿Cómo se podría justificar una conducta tan vergonzosa? Se suponían que eran sabios, se suponía que era gente súper espiritual, crecida, madura, pero soportaban una inmoralidad evidente. Se habían envanecido y estaban tan engreídos que ya no les importaba nada, ¿no? ¿No deberían haberse más bien lamentado de que su iglesia existiera ese tipo de personas? ¿No deberían haber estado llenos de vergüenza? ¿No deberían haber sacado a esa persona de la iglesia? Si la iglesia lo hubiera pues juzgado a este hombre, hubiera demostrado sabiduría, ¿no? Porque lo que estaba haciendo este hombre ni siquiera los paganos lo hacían. Bueno, lamentablemente, si nosotros miramos la iglesia, ¿no? Por ejemplo, tengo un hermano en Chile que me manda unos videos de unos pastores que ya son pues joyitas, ¿no? Uno es drogadicto, el otro es pedófilo, el otro es ladrón y tienen miles de seguidores y son multimillonarios. Según la Biblia, la iglesia debería haber expulsado a ese pastor hace rato. Pero lo toleran, pues. Lo toleran, ¿no? Increíble. Versículos 3. Vamos a ver si llegamos al 13, pues, porque es interesante. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Bueno, vamos a aclarar eso de estar en espíritu, porque escucho mucha gente, estoy contigo en espíritu. O sea, no es que tu espíritu salga de tu cuerpo y esté en la reunión, no. Dice, él está diciendo así, yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu, es decir, como si estuviera presente. Cuando yo te digo, hermano, te acompaño en espíritu, es como si yo estuviera presente. ¿Ok? Y él dice, el apóstol Pablo, que a pesar de que está lejos, ya ha juzgado a ese hombre como si estuviera ahí con ellos. Pablo todavía no había podido hacer una visita personal para ayudar a la iglesia de Corinto, pero estaba con ellos como si estuviera presente. El apóstol les dice que no necesitaba estar físicamente para dictar un juicio sobre ese asunto. Su corazón y su mente estaban con ellos, ¿no? Así que el apóstol Pablo nos va a ir revelando que la fe, la confianza, implica exigencias y obligaciones morales. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corinto? ¿Cuál es el problema de las iglesias inmorales? Es fácil, el conocimiento incorrecto, ¿no? Cuando a ti no te enseñan lo que es el pecado y solamente te dicen que Cristo murió en la cruz para que tú seas millonario y seas feliz y estés sano, pero no te dicen, oye, tú dices la Biblia, ¿tú amas a Cristo? Sí, amo a Cristo, pero Cristo dice, obedece mis mandamientos, ¿no? Entonces nosotros los cristianos nacidos de nuevo nos esforzamos en cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento, por agradar a Dios, no para salvarnos, porque la salvación es solo por lo que hizo Cristo en la cruz. Conocimiento incorrecto. Esta gente no sabe.
el evangelio de la salvación, no se lo han predicado, entonces no se ha producido el nuevo nacimiento. Entonces son gente que va a la iglesia, sigue una religión, hace ciertos ritos, inclusive pueden hasta predicar y salir a pedir el diezmo y ser ujieres y ser maestros, pero es religión, no hay nuevo nacimiento. Por eso estamos acá nosotros, queremos el conocimiento correcto. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le está diciendo, reúnanse en el nombre de Jesús. Yo les estaré acompañando en espíritu, es como si estuviera presente, ¿no? Deben reunirse para tratar este tema como si yo estuviera presente, y Dios va a estar respaldando la decisión que van a tomar. ¿Y cuál sería la decisión? Está en el versículo 5. Miren lo que dice. Por eso a mí me da risa cuando me acuerdo de las iglesias en que he estado, ¿no? Dice, el tal sea entregado a Satanás, qué feo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa esto de ser entregado a Satanás? Bueno, ustedes y yo sabemos que existen dos bandos, ¿no? Existe el bando de la luz, que es el bando de Dios, y el bando de las tinieblas, que es Satanás. Cuando una persona es entregada a Satanás, no es que se lo entrega físicamente, gasta a Satanás, no. Sino que primero se le quita comunión con la iglesia, ¿ok? Y al ser retirado de la iglesia, esta persona, lo ideal es que tome conciencia de la gravedad de su pecado, se arrepienta y lo deje. De tal manera que pueda regresar a la iglesia, pero no solo eso, sino tener comunión con Dios. Eso es ser entregado a Satanás, ¿no? Al él salir de la iglesia, está saliendo al mundo. Y ahí él tendrá la oportunidad de decir, bueno, sí, pucha, que estaba haciendo mal, ¿no? Pero si está dentro de la iglesia y tú le sigues tolerando su pecadazo, porque seguramente toleran ese pecado a la gente que da más, ¿no? Porque normalmente es así, suave, no lo vayas a votar porque ese diezma bien, ese cada vez que necesito algo viene y me da, ¿no? Eso es todo. Seguramente este hombre era un hombre próspero, porque al misio lo botan al toque, pero al que tienen lo sientan adelante, así está en pecado. Pero cuando lo sacas de la iglesia dicen, bueno, esto está en serio, esto va en serio. Tengo que reflexionar. Recuerden que estos son pecados evidentes que todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, los pecados ocultos a veces uno, pues, no es el Espíritu Santo, yo no puedo saber qué pecado oculto puede tener un hermano, pero siempre de alguna manera Dios me muestra. Hay gente que ha estado en nuestra iglesia, que ha salido, no los hemos sacado como dice la disciplina acá, pero Dios es bueno con Berea, ¿no? Han salido y después han llegado a mis oídos cómo era verdaderamente su vida, ¿no? Y es dramáticamente horrorosa, pues. Pero iban a la iglesia y estaban en las clases y levantaban la mano y preguntaban y tú decías, bueno, este como que podría ser cristiano, ¿no? Ahora hay un versículo que usted tiene que saberlo, que está en Proverbios 28:13. Estamos avanzando más o menos. Proverbios 28:13. Este versículo yo lo conozco desde que me convertí. Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará. ¿Ok? O sea, ¿qué significa eso? El que disimule el pecado, el que esconde el pecado, no le va a ir bien. La palabra prosperidad en la Biblia, recuerden, no es dinero, no es lujos, no es fama, no. Palabra prosperidad bíblicamente hablando significa que te vaya bien en todos tus caminos. ¿A usted no le gustaría que le vaya bien en todos sus caminos? Que te vaya bien en tu trabajo, en tu familia,
con tus vecinos, con tu esposa, con tus hijos? ¿O prefieres, como muchos cuando estábamos en el mundo, que a mí me pasaba, que un tiempo estaba bien en un área y un tiempo estaba pésima en otra área? Y después esta área se arreglaba y la otra área, y siempre estaba así. Hoy por hoy, gracias a Dios, casi está en equilibrio todas mis áreas, ¿no? O sea, las áreas afectivas, personales, están muy bien. Hay otras áreas que por el tema de la pandemia no están muy bien, pero Dios tiene el control y Él sabrá cuándo. Entonces, si yo oculto mis pecados no me va a ir bien, pero, dice la segunda parte del versículo, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces tú, en vez de tener un pecado oculto, lo debes confesar. Bueno, ¿a quién se lo debes confesar? Pues confiésaselo a Dios, ¿no? Y tienes que dejarlo. Y Dios te va a perdonar. Eso es lo que dice. Así que si tú tienes algún tipo de pecado oculto, ahí tienes un versículo que te va a mostrar qué es lo que deberías hacer. Vamos a seguir. Así que era urgente que la iglesia actuara con rapidez y firmeza. Pablo instó a la congregación de Corintios a disciplinar al hombre que vivía en pecado. Es un tema no negociable que los cristianos que hemos sido purificados por Cristo no vivamos como el pueblo que Dios quiere que seamos. Otra vez, sal y luz. Sal, porque nosotros preservamos los estándares morales de Dios, ¿cierto? Nosotros le decimos no al aborto, no a la homosexualidad, a la práctica de la homosexualidad, no a la eutanasia, no a la corrupción, no al robo, no a la mentira. Y somos luz porque en un mundo en tinieblas Dios nos ha llamado para alumbrarle el camino a los que están en tinieblas. Ese es nuestro trabajo. Así que vayamos al versículo 6. Así que me está ganando el tiempo. Bueno, pues así es. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que Pablo le dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que un poco de levadura se usa para hacer crecer toda la masa. En realidad, si usted no es humilde, usted no tiene el requisito previo para el arrepentimiento. La humildad es algo que debe caracterizar al cristiano en todas las etapas de su vida. Inclusive mientras más crezca espiritualmente y madure más espiritualmente, más humilde tiene que ser. Pero acá vemos que es al revés. Mientras más tiempo tiene la gente en estas iglesias falsas, más ungidos se creen. Es al revés. Cristo dijo, el que se crea primero, hágase el último. Porque esta humildad es la que me permite a mí como pastor, ¿cierto?, ir a la Biblia y reconocer cuando me he equivocado. Reconocer cuando he interpretado mal la palabra y pido perdón, Señor, perdóname. Pero si yo fuera orgulloso y soberbio como los fariseos y los saduceos de ese tiempo, donde ellos pensaban que eran dueños de la verdad, era tal el nivel de orgullo, el nivel que eran ciegos y sordos, como les dijo Jesús, entonces rechazaron a Cristo. Yo no quiero interpretar mal la palabra, y eso va para todos nosotros, ¿no? Y Pablo dejó claro su juicio. No es bueno tu orgullo, ¿no? Y ese orgullo, hermano, que tú puedas tener todavía, es el obstáculo, primero, para autoevaluarte. Cuando tú eres orgulloso, no te autoevalúas. No hay mejor cosa, como dice la Biblia más adelante, que dice que nos examinemos a nosotros mismos para probar si estamos en la fe. Esa autoevaluación solamente la puede hacer alguien que realmente, ¿cómo se puede decir?, quiere conocer a Dios, ¿no? El orgullo en la iglesia cristiana, ¿saben qué trae? Que la iglesia comienza a conformarse más al mundo,
hace que el nombre de Cristo sea deshonrado y los creyentes no reciban las verdaderas bendiciones del Señor. El orgullo. Ahora soy apóstol, y como soy apóstol, ya no ser pastor es muy poco para mí, no, ya no soy pastor, ahora soy apóstol. Y como ahora soy apóstol y tengo una iglesia de 20.000, voy a ser congresista, porque voy a entrar al Congreso para cambiar la nación. Entran al Congreso y terminan siendo sobornados como este pastor que fue hace poco, ¿no? El orgullo. Dice que un poco de masa leudada, ¿saben lo que es la levadura, no? Tú puedes tener una masa chiquita, le echas levadura, la dejas reposar y esa masa va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta un nivel, ¿no? Jesús también habló de esto, de la levadura, pero habló en el sentido positivo. Él habló de que el reino, que el evangelio iba a penetrar en el mundo y también se iba a extender. Bueno, eso ha pasado, ¿no? De 12 discípulos, ¿cuántos miles de millones de creyentes o supuestos creyentes hay, ¿no? Entonces, acá hay una enseñanza. Cuando el pecado encuentra una puerta abierta en la iglesia, la santidad de toda la iglesia se debilita. Entonces la impiedad se extiende. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia la iglesia no es un ente unipersonal. Todos estamos estrechamente conectados. El pecado de uno dentro de la iglesia no es algo que no afecte a los demás. Todos nosotros, en cierto sentido, dice la Biblia, somos como guarda de nuestro hermano, ¿no? El tema es muy claro, ¿no? Si dentro de nuestra iglesia hay alguien que se le tolera un pecado, ¿no? Entonces la gente que está dentro de esta congregación empieza a asumir que es normal. Entonces los nuevos convertidos, cuando ven y se enteran de que hay un hermano que es adúltero, que hay un hermano que es estafador, que hay otros que son ladrones, que hay otros que son mentirosos, va mirando, porque cuando tú entras a una iglesia, tú miras y dices, bueno, oye, pero es este. Y tú dices, bueno, así será, pues. Y es más difícil enseñarle a alguien que está en la iglesia que a alguien que está afuera. Alguien que está mal enseñado es más difícil que saque. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. El amor no solamente es, ay hermanito, es decirte, hermanos, tú estás mal. Eso no se hace. Más adelante, si tenemos tiempo, lo vamos a ver, si no, la próxima prédica, donde vamos a ver lo que es la disciplina en la iglesia, que es muy interesante. Entonces hay que tener cuidado. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. A veces Pablo escribe como trabalenguas, ¿no? Hay que mirar bien este versículo. ¿Qué quiere decir? El hombre que vivía con la mujer de su padre era la vieja levadura del pecado, que necesitaba ser purgada de la congregación de Corinto. La iglesia debe permanecer libre de levadura porque ha sido separada del dominio del pecado por el Cordero perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, la iglesia debe arrancar toda práctica pecaminosa del mundo, de la congregación, lo que incluye aquellos creyentes que practican el pecado y viven entre la congregación sin un arrepentimiento genuino. No son parte de nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
¿no? La Pascua en el Antiguo Testamento se celebra cada año. Nosotros celebramos nuestra Pascua, nuestra liberación, porque la Pascua, ¿saben lo que significa? La Pascua judía es el recordar la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos, una vez al año, se reúnen, creo que una semana, y celebran eso. Nosotros los cristianos celebramos nuestra Pascua, nuestra liberación del mundo todos los días del año, ¿no? Los judíos lo celebran ¿cómo? Hacen un pan sin levadura. ¿Cómo lo celebramos nosotros? Lo celebramos a través de una vida libre de la práctica del pecado, la cual nuestra vida no debe ser una vida, como dice acá, donde haya pecado y maldad, sino que sea una vida donde se vea sinceridad en nuestros actos, porque tampoco vamos a ser hipócritas, ¿no? El nuevo nacimiento es algo que te produce algo bien interesante. Produce que tú actúes y quieras cumplir los mandamientos de manera natural, no como la religión, que mira, me tengo que portar bien porque si no me van a castigar, me va a caer la maldición, Dios me va, ¿no? Si eres malo, Dios te va a castigar. Así era pues cuando yo era católico, eso me decía mi mamá, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Entonces yo, bueno, andaba asustado. Entonces yo ahora no cumplo los mandamientos, tengo una vida, soy sincero en mis actos, ¿no? Y vivo en la verdad. Trato de vivir en la verdad, es decir, trato de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver si terminamos esta parte. El versículo 9 es bien interesante, porque os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Recuerdan cuando empezamos el estudio de Primera de Corintios que dijimos que Primera de Corintios en realidad viene a ser la segunda carta? Bueno, en una carta anterior, que no la tenemos, no me pregunten por qué, no está, porque Dios no quiso que se conserve, ya Pablo había escrito a los corintios para instruirlos sobre este tema, que rompieran vínculos con todo lo inmoral, pero parece que no habían hecho caso. Así que les dice en el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso sería necesario salir del mundo. Bueno, parece que ellos habían malinterpretado las órdenes de Pablo, de su carta anterior. Si bien se habían apartado de los que practicaban estas cosas en el mundo, y no eran salvos, sí toleraban la práctica de estos pecados dentro de sus miembros. ¿Por qué? Porque el versículo 11 lo explica. Vea bien este versículo. Por eso que yo le saqué este versículo a esa vez, a ese pastor, ¿no? Porque leí esto y dice así. Más bien os escribí, ¿se acuerdan que aquí está hablando que se escribió? Para que no os juntéis, no te juntes, que con ninguno que llamándose hermano, ahí está, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Mira lo que dice, con el tal ni aún comáis. Bueno, son órdenes apostólicas, pues ¿qué quieres que haga, hermano? Llamándose hermano, ¿cuánta gente hay en las iglesias, hermanos, que han entrado y nos han estafado también, con el cuento de la misericordia? Bueno, es que el cristiano es bueno, pues, ¿no? Nosotros ya, pues, a nosotros es un poco más fácil que nos puedan agarrar a veces, ¿no? Pablo aclara la intención de la carta anterior con este versículo. El apóstol esperaba una separación, sepárate de todos los que dicen que son hermanos, pero no abandonan ese patrón constante de la práctica del pecado. Recuerde, estamos hablando de pecado oculto, de práctica de pecado, pecado consciente, que tú eres consciente, no el pecado diario que cometemos, eso cometemos todos, porque si no tendríamos que irnos todos de la iglesia, ¿no?
Y no solamente, porque hay gente que tiene todavía, yo he visto en mi ministerio que todavía recaen ciertos tipos de pecados, pero están preocupados y me llaman, pastor, mire, ¿no? Muestran que quieren salir, pero esta gente no muestra pues signos de arrepentimiento, sino son arrogantes. Creen que todo está bien ante los ojos de Dios. Terrible, ¿no? Versículo 12 y versículo 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pablo aclara acá rotundamente que nosotros, ni la iglesia, podemos ser jueces de los incrédulos. Nosotros no juzgamos a la gente de afuera. Nos juzgamos entre nosotros, ¿no? Los que están afuera deben ser evangelizados, pero solamente pueden ser juzgados por Dios. Tenga cuidado, porque conozco muchos cristianos que les gusta juzgar al de afuera cuando se olvida que alguna vez fue el de afuera. Más bien hay que orar por los de afuera para que entren a nosotros. Por eso yo siempre he pensado que el cristianismo es el club más raro del mundo, porque los que estamos adentro queremos que los que estén afuera entren al club. En cambio, cuando estés en un club, tú quieres que los de afuera no entren a tu club, por eso te cierras, ¿no? Pero los que practican el pecado dentro de la iglesia deben ser sometidos a la disciplina de manera que dice las Escrituras. A ver, si me dan 10 minutos más, vamos a hablar un poco de la disciplina de la iglesia, tal como Cristo manda. La disciplina de la iglesia es un proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local. Yo no puedo ir a disciplinar a un hermano de otra iglesia. 3 propósitos: proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia, porque ya hemos leído que Dios decía, que la palabra dice que con esa gente ni te sientes a comer, apártate de ellos. En algunos casos, como veremos, la iglesia puede proceder hasta la separación formal de un individuo o una separación temporal. En Mateo 18, del 15 al 20, tenemos cómo se ejecuta la disciplina en la iglesia. Vamos a leer, ¿no? Y bien interesante, porque ahí después, del 15 al 20, vamos a leer mejor del 15 al 17, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyera, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste en toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y acá está este hermoso versículo que vamos a leer también. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el contexto no está hablando ni de bendiciones, ni está hablando de demonios, está hablando de permitir o no permitir, ¿no? Entonces ese versículo sacado de contexto es lo que usan para la guerra espiritual. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cual cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a respaldar las decisiones de la iglesia. ¿Cómo funciona esto? Jesús nos dice que cuando un individuo, usualmente la parte ofendida, porque cuando alguien, hermano, está practicando el pecado dentro de la iglesia, nos ofende a todos. A todos nos ofende. No me ofende a mí nomás, nos ofende a todos. Entonces, va uno nada más. En este caso, debe ir el individuo al ofensor en privado y decirle, oye, hermano, eso está mal. Si el ofensor, el que ofende dice, bueno, está bien y se arrepiente, ahí queda. Pero si no se arrepiente, va a la segunda etapa.
Si no quiere reconocer su pecado y arrepentirse, entonces van 2 o 3. Si todavía no hay arrepentimiento y el ofensor permanece firmemente apegado a su pecado, a pesar de tener estas 2 oportunidades de arrepentirse, el asunto es llevado ante la iglesia. Entonces hay que pararlo delante de la iglesia y decirle, bueno, yo personalmente nunca he visto eso. En todos mis años de cristiano nunca he visto que alguien lo saquen adelante y ¡pum! Debe ser bien feo, ¿no? Entonces, en algún momento del proceso, el hermano escucha el llamado de arrepentimiento, entonces dice el versículo 15 que has ganado un hermano, ¿no? Sin embargo, si la disciplina continúa y ya no quiere, entonces hay que tenerlo por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Tenerlo como que no pertenece a la iglesia. Este proceso no es agradable, ¿no? Pero es como disciplinar, como los hijos disciplinan, los padres disciplinan a los hijos, ¿no? Acá no es porque uno sea malo, sino la meta siempre va a ser la restauración del individuo, de la persona, para que tenga otra vez comunión con Dios y con otros creyentes. O sea que la disciplina empieza de forma privada y gradualmente se va haciendo pública. Debe hacerse con amor, ¿no? Ahora, bueno, es solamente para los miembros de la iglesia, pues yo no puedo disciplinar a alguien que no está en la iglesia, ¿no? La iglesia y el pastor son responsables del bienestar espiritual de todo el grupo. O sea, no solo soy yo, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿por qué yo tendría que juzgar a los de afuera, ¿no? Tengo que juzgar a los de adentro, ¿no? Bueno, eso es el tema de cómo es y cómo debería ser la disciplina de la iglesia, ¿no? No parece muy agradable, parece que no hubiera misericordia, pero son órdenes que vienen de Dios. No estoy hablando de gente que está luchando contra el pecado, porque si hay gente que realmente yo conozco que está luchando contra ese pecado, y como yo he pasado por eso dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, Dios lo persona de todo pecado y lo libra de toda maldad. La maldad es la inclinación. Cuando uno llega a la iglesia, hay ciertas cosas a las que ha tenido inclinación, ¿no? Algunos al alcohol, otros a la pornografía, otros a las drogas, otros al adulterio, otros a la masturbación, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de que Dios te quite esa maldad es confesarlo y decirle a Dios, tú yo soy culpable, y te va a pasar lo que me ha pasado a mí, ¿no? De un momento a otro, todas esas inclinaciones pecaminosas que tenía se fueron. Pero acá lo que está hablando, recuerden, es del pecado consciente, del pecado de la persona que nosotros estamos con él y sabemos que está en pecado. De eso estamos hablando, ¿no? Como les digo, yo nunca he visto que alguien lo saquen adelante de toda la iglesia y lo voten, pero sí me contaron que en la primera iglesia que estuve, el pastor principal, que era buenísimo, dicen ellos, comenzó a tener relaciones sexuales con su secretaria. Y cuando se enteraron en la iglesia, dice que en medio de una predica que él estaba predicando, subió una hermana, le quitó el micrófono y lo botaron de la iglesia. Terrible, ¿no? Terrible. Así que bueno, Dios nos ha hablado acerca del pecado oculto. Yo creo que acá el mensaje es Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no prosperará. Más bien el que los confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Como les digo, cada uno debe examinarse uno mismo y ver, ¿no? De repente, pues, no sé, tu carácter también puede ser, ¿no? Porque hay hermanas en la iglesia donde yo estaba antes, que entraban con su carita de wow, yo soy la Santa Rosa de Lima, ¿no? Pero al final sus esposos me contaban que en su casa era boquita de caramelo, cutis de seda, una lisurienta y todo. Entonces,
Tú tienes que ser en la iglesia como eres en tu casa, hermano. Esa es tu meta. De esa manera tu conciencia va a estar tranquila. Porque hay un versículo que dice, si mi conciencia no me condena, confianza tengo delante de Dios. Si mi conciencia no me condena, confianza tengo delante de Dios. Como mi conciencia no me condena, tengo la confianza de poder predicarles. Si tuviera algo oculto, no podría. No sería como es. No lo haría tampoco. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios proteja no solo a nosotros, sino a todas las iglesias. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Hoy día tú nos estás enseñando cosas que realmente desde el punto de vista humano pareciera que no es agradable el tema de la disciplina. Yo te pido por toda aquella persona que está luchando hoy en día con cualquier tipo de pecado oculto que tengan, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú sabes, Señor, que ellos están luchando, pero todavía me parece que muchos de ellos lo están haciendo en sus fuerzas. Que tu Santo Espíritu los guíe, Señor, a que sean libres de ese pecado, porque la Biblia es clara, dice que el que oculta su pecado no prosperará, o sea, no le va a ir bien. Llévalos a ese versículo, que ese versículo ilumine su entendimiento, Señor, porque dice que si los confiesan y se apartan de Él, alcanzarán misericordia, y la misericordia es toda esa ayuda que necesitamos justamente para andar como tú quieres que andemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta carta, porque tal vez hemos estado en lugares donde no se cumplía, Señor, y podemos ver lo bueno que eres tú habernos sacado de ahí. Te pedimos que guardes a nuestra iglesia y que nos uses a cada uno de los que estamos dentro de la iglesia como guarda de nuestro hermano, no para condenar, sino para ayudarlo, Dios, para restaurar su comunión con Dios, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, no entrará en el reino de los cielos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, así es la Biblia. No todo es palabra de motivación, ¿no? Acá uno lee esto y dice, wow. Corinto, un lugar difícil para el apóstol Pablo, ¿no? Así que bueno, hermanos, quiero dar un saludo a Raúl y a Élida, a Guillermo, a Pepito Alvarado, a Nicolás Casa, a Marco Carpia, a Yolina, a Magali, a Elsa Jesús, a Sandra Bejar, a Gingert, a Gladys Coronado, a mi amigo Frank Lambarri. ¿Cómo está Frank? En Chiloé, ahí está, él vive ahí, a Johanny, a Isabel, a Verónica, a Beatriz, a Luis Espino, a mi esposita Cintia, que la estamos esperando acá con Sansón. Ya viene. David, a Sandrita Béjar, a Raúl Durán, a Carlos Durán, a Claudita, a Miriam, a Daría, a Gingert, a Ana Huertas, a Rosita Ponce y su esposo Lucho, a Yulisa, a Rosita Jacome, y a todos los que no he podido saludar porque no los veo. Fuerte abrazo. Y para que vean por qué se estudia la Biblia sistemáticamente, porque esto no se predica, man. La verdad que yo nunca he escuchado una predica de esto, nunca. Pero hay que predicar todo el consejo de Dios, dice, porque esto nos va a ayudar como congregación a cuidarnos, a unirnos, a preocuparnos, y no solamente a vernos el domingo y saludarnos. Espero que muy pronto nos podamos congregar, apenas se puedan levantar las escuelas. Ya tenemos un lugarcito donde empezamos, donde creo que podemos regresar, porque es un auditorio amplio, cómodo. De ahí podemos estar cumpliendo con todas las exigencias del distanciamiento social que nos piden, ¿no? No tenemos, a veces pensamos que no deberíamos obedecer a las autoridades como cristianos, pero cuando uno lee la carta de Romanos, ¿no?, dice que todos debemos sujetarnos a las autoridades. Recuerden que en ese tiempo la autoridad era Nerón, pues. Y Nerón no era buena gente para los cristianos, ¿no? Entonces
Da que pensar. Pero cada uno en su libre albedrío debe tomar su propia decisión. Fuerte abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Discúlpenme que me pasé 4 minutos. Que tengan buen domingo. Nos vemos el miércoles para ver el estudio de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. ¿Ok? La fuerza que nos permite seguir adelante. Hasta luego. Fuerte abrazo.